QACC espaço de armazenamento, su voz eficarse espaço, não poderá salvar arquivos no Drive. Fazer backup no Google Fotos, nemusar Gmail ou memorre e hacen duada trazido de volta por intervenção divina EQM polegar a vida após a morte existe, Espanol nunca creí en nada más allá de este mundo. Para mí, la vida era solo una cadena de eventos aleatorios, sin destino, sin propósito divino, solo sobrevivir día tras día. Me burlaba de quienes hablaban de ángeles, milagros o el cielo. Todo eso me parecía una fantasía reconfortante. Era un hombre de hechos, lógica y control, al menos. Eso creía. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Me apresuraba con mi rutina, perdido entre correos y plazos, completamente inconsciente de que mi alma estaba a punto de ser arrancada de este mundo. Ocurrió tan rápido, y sin embargo, lo recuerdo todo. Había sentido una presión extraña en el pecho durante algunos días, lo atribuía al estrés. Pero esa mañana, mientras estaba frente al espejo abotonándome la camisa, lo sentí de verdad, como si una mano invisible apretara mi corazón. Mis rodillas se doblaron, caí al suelo frío del baño. La oscuridad lo cubrió todo, pero ese no fue el final. Fue el comienzo. Lo siguiente que recuerdo no fue dolor ni pánico ni confusión. Fue silencio. Un silencio tan absoluto que parecía tener vida propia. Abrí los ojos, esperando ver el techo de mi baño, pero lo que vi era imposible. Estaba flotando, separado de mi cuerpo, mirándome desde arriba. Acostado sin moverme. No sentía miedo. No sentía angustia. Solo una conciencia extraña y serena. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero ya no tenía cuerpo. Y entonces de la nada apareció una luz brillante. No era una luz dura o cegadora, era suave y cálida que me atraía hacia ella. Fui hacia esa luz como un insecto hacia el fuego, pero en vez de miedo, sentí paz. Una paz profunda, envolvente, que me cubría como un manto. Mientras me acercaba, imágenes comenzaron a pasar frente a mí instantáneas de mi vida. Mi infancia, la voz de mi madre, mi primera decepción amorosa, mis fracasos, mis logros. No eran solo imágenes, eran emociones. Lo sentía todo al mismo tiempo, y luego, tan rápido como empezó, se detuvo. Me encontraba en un lugar que no puedo describir completamente. No era la tierra, pero algo de él me resultaba familiar. Los colores eran más vivos. El aire parecía estar hecho de energía. No estaba solo. Delante de mí había figuras resplandecientes, no con fuego, sino con una pureza indescriptible. No tenían rostro, pero las reconocía de algún modo. Una de ellas se acercó. Sin palabras, se comunicó conmigo, no con sonidos, sino directamente a mi conciencia. Me llamó por mi nombre. Y ahí lo supe, estaba muerto. Pero lo que vino después rompió todo lo que creía saber. Ese serle esa presencia no me juzgó, no me avergonzó. Me mostró la verdad sobre cómo había vivido, las oportunidades que ignoré, el amor que no ofrecí, el dolor que causé, a veces sin darme cuenta. Sentí todo, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de quienes afecté. Cada palabra hiriente, cada traición, cada acto de egoísmo resonaba en mí como un trueno. Quise mirar hacia otro lado, negarlo, pero no había donde esconderse. Y sin embargo, no fui condenado, fui perdonado. Sentí una mano, no física, pero sí poderosa al posarse sobre lo que solo puedo describir como mi alma. Y en ese instante, una corriente de luz me atravesó. Era amor, amor puro, infinito. Y con ese amor vino una voz suave, pero firme: no es tu momento. Confusión, tristeza, alivio, todo a la vez. No quería volver, no quería regresar al dolor, al estrés, al caos de la vida, pero no tenía opción. Antes de poder protestar, la luz se hizo más intensa, mi conciencia fue jalada como un hilo de regreso a mi cuerpo, y entonces dolor. Mis pulmones ardían, mi pecho explotaba. Escuché gritos, máquinas pitando, alguien gritando: lo tenemos de vuelta. Estaba en una sala de hospital, frío, tembloroso, vivo, y sabía que había regresado por una razón. Pero el mundo al que volví ya no era el mismo, porque yo ya no era el mismo. El sonido del monitor cardíaco era constante, pero mi mente no. Estaba acostado allí, aturdido, mirando al techo, repitiendo en mi cabeza cada imagen, cada sensación de lo que acababa de vivir. Los médicos y enfermeras se movían a mi alrededor, pero sus voces sonaban lejanas, como si aún estuviera a medio camino entre este mundo y el otro. Nadie en esa habitación entendía lo que en verdad había sucedido. Hablaban de fibrilación ventricular, de que mi corazón se había detenido por más de 4 minutos, de que técnicamente había muerto. Pero yo sabía la verdad. No solo me había detenido, me había ido. En los días siguientes, mientras me recuperaba, algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. La experiencia era demasiado clara, demasiado real como para ser producto de la imaginación. Había vivido algo que escapaba a cualquier explicación médica, pero intenta contarle eso a la gente. Mi esposa lloró cuando abrí los ojos. Mi hermano lo llamó un milagro. Pero cuando mencioné la luz, el lugar, la presencia, cuando dije que sabía que había cruzado el umbral, todos me miraron con esa expresión cortés pero incómoda que uno pone cuando piensa que el otro ha perdido la razón. Dejé de hablar del tema.
al menos en voz alta, pero dentro de mí era lo único que ocupaba mis pensamientos. Esa voz, esa luz, no es tu momento. ¿Qué significaba? ¿Por qué yo? ¿Por qué me enviaron de vuelta? Al principio pensé que debía hacer un cambio radical, vender todo, irme de misión, dedicarme por completo a obras de caridad, pero cada vez que intentaba un gesto grandioso algo no encajaba, como si estuviera tratando de forzar un propósito, en lugar de descubrirlo. Entonces empecé a prestar atención, no al ruido del mundo, sino al silencio dentro de mí, y fue ahí donde todo comenzó a transformarse. La primera vez que ocurrió, estaba haciendo fila en una cafetería, una señora mayor frente a mí buscaba algo en su bolso, claramente nerviosa. Se le cayeron unas monedas y comenzó a disculparse una y otra vez. El antiguo yo habría suspirado o habría revisado el celular con impaciencia, pero esta vez simplemente recogí las monedas y le sonreí. No dije nada, solo sonreí. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: no sabes cuánto necesitaba un gesto de bondad hoy. En ese instante todo hizo clic. El propósito que tanto buscaba no estaba en una misión épica, estaba en las oportunidades diarias de amar, de perdonar, de levantar a alguien cuando nadie más lo ve. Pero no todo fue paz, porque junto a la luz también llegaron las sombras. 2 meses después de salir del hospital comenzaron las pesadillas. No eran sueños comunes, eran tan vívidos que parecían reales. Me veía de nuevo en ese lugar al que fui durante la experiencia cercana a la muerte, pero esta vez algo era distinto, la luz no estaba. La paz se había ido, en su lugar había una oscuridad espesa, sofocante. No era maldad, era vacío, frío, silencio absoluto. Despertaba jadeando, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Y entonces lo sentía, esa presencia, observándome, esperando. No era amenazante, solo presente, como si aún me estuvieran vigilando. La siguiente vez ocurrió estando completamente despierto. Estaba sentado en el sofá, mirando por la ventana, sumido en mis pensamientos. Afuera todo estaba en calma, y de pronto lo escuché, no con mis oídos, sino dentro de mí. Una frase clara: debes contarlo. No era una sugerencia, era una orden, no impuesta por fuerza, sino por urgencia. No sabía a quién debía contárselo, ni qué palabras usar, pero en lo más profundo lo comprendía. Esta historia, mi historia, no estaba destinada a quedarse encerrada dentro de mí. Era un mensaje, una llave, y cuanto más la resistía, más pesada se volvía. Así que comencé a escribir, al principio solo para sacar todo de mi cabeza. Escribí cada recuerdo, cada sensación, cada imagen, pero mientras escribía comencé a revivirlo, no con miedo, sino con claridad. La luz, el ser, la revisión de mi vida, la misericordia, el amor. Empecé a ver hilos en mi pasado que jamás había notado. Personas que llegaron justo en el momento necesario, dolor que terminó guiándome a bendiciones inesperadas, situaciones en las que estuve protegido, guiado sin siquiera saberlo. Esto no fue un evento aislado, fue algo que venía construyéndose desde hacía mucho. Pensaba que era yo quien controlaba mi vida, pero ahora entendía que siempre había estado siendo guiado, y nunca estuve solo. Desde el momento en que acepté que tenía la responsabilidad de compartir lo que viví, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. No de forma dramática, nada que los demás notaran de inmediato, pero yo sentía que la energía de la vida respondía de manera distinta. Personas con las que no hablaba desde hacía años comenzaron a buscarme. Desconocidos se me acercaban en los lugares más inesperados, aeropuertos, parques, supermercados, y sin saber por qué. Me contaban detalles íntimos de sus vidas. Me decían que se sentían en paz a mi lado, que había algo en mí que los tranquilizaba. Al principio no lo entendía, pero luego lo comprendí. No reaccionaban a mí, reaccionaban a lo que traje de vuelta del otro lado. Es difícil explicarlo, pero una vez que has estado allí, una vez que has sentido esa luz, esa presencia, algo en ti cambia, y las personas lo sienten, aunque no sepan cómo explicarlo. Es como si tu alma empezara a vibrar en una frecuencia distinta, y aquellos que están heridos la reconocen. Una noche, regresaba a casa caminando después de un turno largo. Había llovido y las calles brillaban bajo la tenue luz de las farolas. Al llegar a un puente, vi a un hombre de pie, junto al borde. No se movía. Su rostro estaba vacío, como si ya no estuviera del todo aquí. Algo dentro de mí me dijo Deitant. Me acerqué y me quedé a pocos pasos. No dije nada, solo estuve ahí. Después de un largo rato, él me miró y dijo: ¿alguna vez sentiste que todo lo que hiciste no sirvió para nada? Asentí, no porque tuviera su misma historia, sino porque conocía esa sensación. Entonces, sin pensarlo, le respondí algo que no venía de mí. Fue como si alguien hablara a través de mí. No estás olvidado. Y este momento no es el final, es el punto de giro. Me observó durante largo rato. Luego, sin decir más, se alejó del borde. Nos sentamos en la acera en silencio hasta que salió el sol. Nunca supe su nombre. Nunca volvimos a vernos. Pero pienso en él a menudo, porque tal vez esa fue la razón por la que volví, o tal vez fue una de tantas razones. Empecé a entender una verdad más profunda sobre lo que me pasó. Morir no fue el milagro. Volverlo fue.
porque regresar significaba que tenía trabajo por hacer, no en el sentido de un empleo o carrera, sino un trabajo del alma, y ese trabajo no tiene fama ni aplausos. No se trata de plataformas ni reconocimiento, se trata de presencia, de ver a las personas, realmente verlas. Pero ese camino no siempre fue fácil. Cuanto más me abría a este llamado, más consciente me volvía de las batallas invisibles que nos rodean. No todo lo que sentía era luz. A veces percibía tristeza, desesperanza, incluso oscuridad en otros, energías pesadas, cargas que llevaban sin mostrar, y empezaron a llegar los sueños, pero esta vez no eran pesadillas, eran visiones. Veía rostros que no conocía, lugares en los que nunca había estado. Me despertaba con nombres en la boca, con emociones en el pecho, la urgencia, dolor, esperanza. Y en esas visiones vi algo más, una reunión, no de personas, sino de almas. Todas de pie, mirando hacia el mundo, esperando. Eran aquellos que, como yo, habían cruzado y regresado. Y todos llevaban el mismo mensaje, cuéntalo. Una mañana desperté a las 3:33 am, nunca le había prestado atención a los números, pero esa hora comenzó a repetirse, en boletos, en matrículas, en relojes digitales. Siempre lo mismo. Más adelante supe que muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte ven patrones, señales, repeticiones. Algunos lo llaman coincidencia. Yo ya no creo en coincidencias. Comencé a hablar en pequeños grupos, iglesias, centros comunitarios, casas, donde la gente se reunía en sillas plegables con ojos llenos de curiosidad. Al principio me temblaban las manos, y sí se reían, y sí no me creían, pero cada vez que terminaba, alguien se acercaba con lágrimas. Y me decía, a mí también me pasó, pero nunca se lo conté a nadie. Ahí entendí algo importante, muchos caminan por la vida con experiencias ocultas, momentos de conexión, susurros desde el otro lado, pruebas de que somos mucho más que carne y hueso. Y les da miedo hablarlo, pero este mundo está hambriento de verdad, de sentido, de luz. Y si yo tuve que morir para entender eso, entonces valió la pena, porque esto es para lo que volví. Es curioso, ¿no? Como un solo instante, apenas unos segundos de silencio entre latidos, puede cambiar el rumbo de toda una vida. Antes de esa experiencia, yo pensaba que la vida era una línea recta, siempre avanzando, siempre buscando algo más adelante. Pero ahora sé que no es así. La vida son capas, hilos, conexiones. Y cada alma que encontramos, cada palabra que decimos, cada acto de amor o de dolor, se teje en un tapiz más grande que no podemos ver desde aquí. Pero allá yo lo vi. Allí comprendí cómo todo está conectado, cómo incluso nuestros errores más grandes pueden ser transformados, cómo el dolor puede convertirse en propósito, cómo el perdón verdadero puede resonar más allá de esta vida. Y esa verdad comenzó a cambiar la forma en que vivía, no solo en los grandes momentos, sino en los más pequeños. Empecé a llamar a personas con las que no hablaba hacía años, personas a las que había herido, personas que me habían herido. Ya no esperaba el momento adecuado ni palabras perfectas, simplemente tomaba el teléfono y hablaba desde el corazón. Algunas conversaciones terminaron en silencio, otras en lágrimas, algunas en sanación, pero todas, absolutamente todas importaron. Una noche visité la tumba de mi padre. Habíamos quedado distanciados por años, demasiadas palabras no dichas, demasiadas puertas cerradas. Nunca pude despedirme, así que me quedé ahí, de pie en la oscuridad, con nada más que el viento y mi respiración, y le hablé. No como un hijo buscando aprobación, sino como un alma tendiéndole la mano a otra. Le conté lo que había vivido. Le hablé de la muerte, del regreso, de la luz, de la misericordia. Le dije que por fin entendía su dolor, sus silencios, sus fallas, que lo perdonaba, que lo amaba. En cuanto terminé de hablar, el aire a mi alrededor se llenó de algo distinto. No era calor físico, era una presencia, una paz, y supe, él me escuchó. El perdón no necesita que la otra persona esté viva, porque las almas nunca mueren realmente, solo cambian de lugar. Y cuando entendí eso, comencé a vivir con los ojos más abiertos. Caminaba por la calle y sentía cosas en la gente, no pensamientos, no hechos concretos, sentimientos. Energía, un hombre sentado solo en una cafetería con una sonrisa en los labios pero duelo en el pecho. Una mujer riendo demasiado fuerte en una cena, con las manos temblorosas bajo la mesa. Un niño mirando al cielo con ese asombro que yo había olvidado. No me acercaba a ellos, no intervenía, solo oraba, en silencio, desde el alma. Pedía que esa luz que me había tocado también los tocara a ellos, porque eso es lo que aprendí del otro lado. Una vez que sientes ese amor, entiendes cuán urgente es compartirlo aquí. Y dejas de ver a las personas como obstáculos o amenazas. Empiezas a verlas como almas en tránsito, algunas buscando, otras perdidas, todas dignas de compasión. Un día, en una charla pequeña, estaba contando mi historia. Al fondo del salón, vi a un joven de brazos cruzados, mirada dura, claramente escéptico. Igual conté todo. Cuando terminé, él se me acercó. No dijo nada, solo me miró fijo. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, me susurró, esta noche pensaba quitarme la vida.
Pero lo que dijiste me hizo pensar que tal vez aún hay esperanza. Su fue antes de que pudiera responderle. Nunca lo volví a ver, pero lo recuerdo siempre. Tal vez él fue la razón por la que volví, o una de tantas. No pretendo tener todas las respuestas, no vivo en constante estado de iluminación. También tengo días difíciles, también me enojo, también olvido la luz a veces. Pero luego recuerdo aquel lugar, aquella voz, aquella misericordia, y la promesa que hice cuando regresé, contar lo que vi, amar sin condiciones, vivir como si cada aliento fuera prestado, porque lo es. Todos estamos aquí con tiempo prestado, y la verdadera pregunta no es cuánto tiempo tenemos, sino qué haremos con él. Han pasado años desde aquel día, desde el momento en que mi corazón se detuvo y el silencio de la muerte me envolvió como un velo. Años desde que estuve frente a algo tan vasto, tan sagrado que las palabras humanas no pueden siquiera rozar su verdadera esencia. Pero aún lo llevo conmigo. Cada día lo siento como un fuego silencioso ardiendo detrás de mis costillas. No grita, no exige, simplemente es un saber, un recuerdo. Un tirón suave que me recuerda que existe algo más grande que yo. A veces la gente me pregunta qué se sentía y lo único que puedo decir es esto: imagina ser completamente visto. Cada parte de ti, cada error, cada arrepentimiento, cada mentira que dijiste, cada gesto de bondad que ofreciste, cada momento en que creíste estar solo, todo puesto frente a ti no para condenarte, sino para sanarte, para mostrarte que incluso en tu oscuridad más profunda, jamás estuviste fuera del amor. Eso es lo que se siente. Y ese amor cambia todo, cambia la forma en que caminas por el mundo, cómo hablas, cómo escuchas. Ya no necesitas tener la razón todo el tiempo, dejas de aferrarte a cosas que no importan, empiezas a desear lo simple, lo verdadero, la presencia, empiezas a ver lo divino no como algo lejano, sino como algo aquí, en la forma en que el sol atraviesa las hojas, en el silencio entre dos latidos, en los ojos de un desconocido que te sonríe sin razón, comienzas a ver lo sagrado en lo cotidiano, y quizás ese es el verdadero milagro, que morí, y ahora vivo distinto, no más fuerte, no más ocupado, solo más profundo. Hay algo más que debo compartir. Me llegó en un sueño, no hace mucho. Estaba de nuevo en aquel lugar de luz, frente al ser que me recibió cuando crucé al otro lado por primera vez. Pero esta vez, no me mostró mi pasado, me mostró a nosotros, a toda la humanidad, billones de almas brillando como estrellas en un vasto cielo. Y entonces dijo una última frase: recuérdales quiénes son, no qué son, no lo que hacen, sino quiénes son de verdad, porque lo hemos olvidado. Hemos olvidado que somos almas primero, antes que cuerpos, que no estamos aquí para acumular, sino para despertar, no para dominar, sino para conectar, no para demostrar, sino para recordar. Y recordar comienza con una verdad sencilla: eres amado, siempre lo has sido, incluso en tu peor momento, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo crees. Lo sé, porque yo lo sentí, lo vi, y regresé para contártelo. Esta no es solo una historia sobre la muerte, es una historia sobre la vida, sobre lo que significa vivir de verdad, vivir con propósito, con presencia, con amor. No sé cuándo volverá a llegar mi hora, pero ya no tengo miedo, porque ya he estado allí. Y sé que cuando llegue el último instante, no seremos tragados por la oscuridad, seremos abrazados por la luz. Historia basada en hechos reales.